Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género y la 2 les ofrece a lo largo de toda la semana una programación especial. Comenzamos hoy con el documental La maleta de Marta, la escalofriante historia de una mujer a punto de morir asesinada a manos de su exmarido. Yo fui atropellada y fui apuñalada y fui degollada por una persona que ha sido mi pareja durante 23 años. Paralelamente en el documental se incluyen testimonios de maltratadores que se están sometiendo a un programa de ayuda. Tuve miedo a llamar y reconocer ante otra persona que soy un hombre que pega a las mujeres. Marta vive escondida y con un miedo que no la abandona desde hace 13 años, cuando el padre de sus 2 hijas la atropelló y apuñaló reiteradamente. Tengo miedo, no lo puedo evitar, el miedo es libre. Yo puedo dominar, controlar otras cosas, pero el miedo no. Ahora él vive en libertad condicional con una orden de alejamiento. Ella vive escondida porque teme que vuelva a intentar matarla. ¿Por qué yo no puedo estar con mi hija y puedo estar en mi casa? ¿Por qué yo no puedo estar y él sí puede estar? ¿Por qué él puede andar tranquilamente y yo tengo que ir mirando para atrás? Sabía que puedo contar una historia en cine y puedo aportar algo, un trozo de realidad y que es impactante, pero no morboso ni voyeurista. Günter Schweiger, austriaco y residente en España, es el guionista y director de este documental rodado entre Andalucía y Austria, en el que da voz, además de a Marta y a varios expertos, a 2 agresores de su país de origen. El caso de Marta es un caso también que enseña mucho sobre la violencia de género, porque es un caso en el que antes de intentar asesinarla, el agresor nunca le puso la mano encima. Fue toda una violencia psicológica bastante atroz. El documental pretende dar a conocer este tema, huyendo del morbo, animando a mujeres como Marta a denunciar y explicando cómo los malos tratos se dan en todas las clases sociales. No va a conseguir lo que él quiere, que tenga miedo y que esté toda la vida huyendo, no. Vamos a escuchar explicaciones sobre la dinámica de la violencia y sus consecuencias y sobre la falta de recursos para tratar estos casos. Pero sobre todo vamos a conocer la lucha diaria de Marta para superar lo vivido durante tantos años y para lograr llegar a ser la mujer que siempre quiso ser. ¿De dónde eres tú, Günter? Vivo en España, pero soy de Austria, de Salzburgo. Salzburgo, Austria. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco y además fue una cosa que me impactó. Fue una cosa especial. ¿Qué te sugiere? Felicidad y dolor. Yo fui atropellada y fui apuñalada y fui degollada por una persona que ha sido mi pareja durante 23 años de una manera brutal. Y bueno, pues la gente piensa que una vez que una sale viva de una agresión, pues ahí acaba todo. Y no se da cuenta que en realidad es ahí donde empieza todo. Mi familia se fue desde que me dieran el alta y entonces pues me dejaron sola en mi casa con 2 niñas de 12 y 15 años en una silla de ruedas con un brazo escayolado y una pierna escayolada.
Y entonces pues la situación la verdad es que fue muy traumática, tanto para las niñas como para mí. ¿Qué escandalazo había armado yo? Eso fue lo primero que me dijo mi madre en la UBI cuando entró la primera vez que me vio, sin saber si salía viva o muerta de la operación. Y lo curioso es que mi familia no me apoya y la familia de él lo apoya a él, al asesino. A la gente le importa mucho lo que piensan los demás de ti, ¿no? Entonces la mala era yo y bueno era él, y encima de todo lo que has pasado te estigmatizan y tú eres la mala, y bueno, la sociedad no quiere ver que esto ha existido siempre, y mientras que no se pongan los medios va a existir, pero no lo quieren ver, está ahí y no lo quieren ver. Cuando empieza a salir en el 2007, entonces me llama la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Instituto de la Mujer. Me dicen, mira, vete, porque este hombre va a salir 6 días, él sabe dónde vives y entonces pues te puede localizar. Corres peligro, es mejor que te vayas. Y entonces yo digo, ¿irme yo? ¿Por qué? Tengo miedo, no lo puedo evitar, el miedo es libre. Yo puedo dominar, controlar otras cosas, pero el miedo no. ¿Que lo va a volver a hacer? Por supuesto que lo va a volver a hacer. Eso estoy convencida. Lo dije la primera vez y lo vuelvo a decir otra vez, que lo va a volver a hacer. Eso no es vivir. Eso no es vivir. Porque eso es para toda la vida. Y ahora ya que ha salido definitivamente, a él le han dado la libertad y a mí me la han quitado. Sigue y sigue y sigue. Y han pasado 12 años y sigue todavía. ¿Y qué esperan? ¿Hasta que yo me muera que siga? No, no, no. Me niego. Me niego. Mientras que esté viva, voy a seguir hablando. Estamos hablando del año 2000, yo llevaba ya 1 año y medio separada y era la noche de Halloween. Yo tenía cinco amiguitas, bueno, eran 4 y mi hija 5, y estaba en casa y se quedaron a dormir, hicieron una fiesta y el día siguiente yo nunca había ido por churros, pero se me ocurrió. Estaban allí que, niñas, ¿queréis desayunar churros? Sí, mamá. Venga, pues nada, yo voy tranquilamente. En donde yo vivo es un círculo y entonces el circulito pues siempre vas por la mitad, no vas a ir por los extremos. Él sabía perfectamente por dónde yo iba a ir, me estaba vigilando, cosa que yo no sabía, me enteré posteriormente que me estaba controlando. Y entonces pues nada, yo atravieso la calle y resulta que de pronto me atropellan. Yo tuve el reflejo de tener sangre fría en ese momento y entonces vi pasar el coche. O sea, me dio tiempo a ver, me atropelló y a mí me dio tiempo a ver la matrícula del coche. Cuando yo vi la matrícula del coche dije, tierra, trágame. Y entonces veo que baja con un cuchillo. Me habla y me dice, hija puta, me has arruinado la vida y no vas a vivir para contarlo. Tú en ese momento piensas,
lo ves bajar con el arma, ¿no? Y tú dices... primero no te lo crees. O sea, primero te viene una reacción de decir no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tú ves que te van a matar, porque tú no tienes nada. Tú no tienes nada y encima estás en el suelo con 2 piernas rotas y tú no tienes nada para defenderte. Entonces me agrede de frente. Entonces yo me protejo con el pelo y con las manos. Agarro el cuchillo con las manos, con fobia y todo, pero preferí las manos a mi cuello, indudablemente. Como es farmacéutico, dio en todos los órganos vitales. Cuando él vio que por adelante yo me defendía, se puso atrás. Entonces yo atrás no podía defenderme, pues yo no me podía girar. Entonces fue cuando me degolló de aquí a aquí, me dio puñaladas aquí y aquí. O sea, tengo puñaladas desde aquí hasta aquí, el cuello y atrás. La adrenalina que te crea eso es impresionante, porque si él tenía fuerza, más fuerza tenía yo. O sea, más fuerza tenía yo. Y yo, no sé cómo lo puedo hacer, pero lo hice, porque yo creo que el instinto de supervivencia es fundamental en estos casos, ¿no? Aparte que yo tenía 2 hijas y yo pensé en mi hija y yo pensé, si él está en la cárcel y a mí me mata, que es de mi hija. ¿Qué hubiera sido de mi hija? Yo necesito, mi hija me necesitan y yo las necesito a ella. Entonces, ya me tumbaron, lo retuvieron. Se pasa muy mal. Menos más que la mente humana tiene esa capacidad de olvidar, pero se pasa muy mal. Estamos en los jardines Mirabel y detrás de ustedes está el Palacio Mirabel. Fue construido en 1606 por el arzobispo Wolf Dietrich von Reithenau. Imagínense, lo hizo construir para su familia, para su amante y los 15 hijos que tenía con ella. Es curioso que un obispo católico tuviera una familia tan grande, ¿no? En el palacio se encuentra también la habitación más feliz de Salzburgo, nuestro registro matrimonial. Vienen parejas del mundo entero para casarse aquí. A lo mejor es porque se promete una garantía de 10 años. ¿Qué tal vas? Al principio no tan bien. Otra vez estuvimos a punto de romper la relación. Fue tremendo. Fue a principios de abril. Fue tremendo. Tuvimos una pelea tremenda hasta en el jardín. Primero no hablé. Pero al final exploté y la pegué. Desde entonces, no sé cómo decirlo, hay un nuevo intento de acercamiento. ¿Qué tipo de hombres acuden a vuestra consulta? Son hombres de todas las capas sociales. Hombres, al fin y al cabo, como tú y yo, que tienen trabajo y familias. Hay jóvenes, algunos desde los 10 años, hasta hombres que pasan de los 70. Desde académicos hasta gente con retraso educativo. Si tú levantas la mano es violencia. Y punto. Y la violencia física perturba aún más la posibilidad de un reencuentro. Y lo siguiente es el mensaje que das a tus hijos.
que cada vez que ocurre reciben algo así como, vale, eso también es una solución. 2 días más tarde ya había pasado tiempo. Volvimos a hablar de ello. Ella me dijo, por ejemplo, que le gustaría que le avisara antes de perder los estribos, diciendo algo así como: estoy llegando a un punto límite. Ahora te podría pegar. Yo le pedí a ella que también se controlara emocionalmente para no calentarse demasiado, porque si no, no sé, si no pierdo el control. Me puedo imaginar que una mujer que ha sufrido violencia se pregunte cómo alguien puede solidarizarse con un hombre así o entenderle. Entiendo a la persona, no su violencia. Entiendo las condiciones de esta persona y entiendo sus necesidades. Intento fomentar su yo y activar el diálogo interior dentro de este hombre. Cuanto más corresponde una persona al perfil de agresor, más fuerte es su enfoque externo. Su percepción está dirigida hacia afuera. La percepción interior está atrofiada. Todos los agresores cuentan una historia que les hace víctimas. A veces muy banales y tan forzadas como, por ejemplo, tuve un padre que trabajaba mucho y estaba poco en casa. Los agresores intentan con facilidad presentarse en un papel de víctima. Sí, lo hacen muchos, pero yo le diría claramente, ¿esto le parece una legitimación para pegar a su mujer? ¿Para qué nos sirve preguntarnos internamente por la razón del cliente de contarnos esta historia? Lo hace para desviar la atención de su papel de agresor. Cuando preguntamos a los hombres si les parece bien acosar a sus mujeres, pocas veces nos contestan con un rotundo sí. Y enseguida se justifican porque las acosan igualmente. Desenmascaramos estas justificaciones, excusas, razones o explicaciones porque lo que buscan es desentenderse de la responsabilidad. Culpar al alcohol, a la mujer, al estrés laboral o a la propia infancia diciendo no aprendí otra cosa. Todo ello no son más que justificaciones para volver a levantar la propia identidad. Para poder decir, yo en el fondo no soy así. En realidad no quiero ser así. Yo provengo de una ciudad pequeñita, en Andalucía, en el sur de España, que se llama Jaén. Mi padre era terrateniente y mi madre, pues, de una gente con muchas posibilidades. Hasta bastante ya mayorcita, he sido una niña feliz, porque eres inocente, ¿no? Y entonces no te das cuenta de muchas cosas. Luego ya, cuando ya vas creciendo, pues te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Jaén para mí era un suplicio. O sea, para mí era estar encadenada. O sea, era como si me quitaran la libertad. No podías salir con gente que no fuera de tu clase social, porque tenías que tener una pandilla dentro de tu clase social, porque si no, no te dejaban. Y bueno, mi padre muy controlador, porque mi padre con sus hijas siempre no ha vigilado mucho. ¿Cómo ha tratado tu padre a tu madre? Mi padre tenía dos caras, una cara fuera y otra dentro. Entonces, pues, no creo que
muy bien, no muy bien. Y un día me di cuenta de que lo que había en mi casa no era normal. Empecé a perder seguridad en mí misma, porque claro, yo cuando llegaba a mi casa yo no sabía el ambiente que iba a haber. Cariño ninguno, ni por parte de mi padre, ni por parte de mi madre. Yo me tenía que casar con un dentista, con un notario, con un registrador. Eso era lo que mi madre hubiera querido, pero eso no era lo que yo quería. Y luego ya poquito a poco pues nos fuimos a estudiar fuera, porque en Jaén no había universidad, y ya pues nos fuimos a Granada, otros a Sevilla, y ya pues caí en manos de un maltratador, pero un maltratador totalmente distinto a lo que yo había visto en mi casa, ¿no? Entonces yo busqué una cosa totalmente opuesta y lo que no me di cuenta es que era un maltrato todavía peor. No sé si recuerdas la primera vez que él te faltó el respeto, te ridiculizó ante vuestros amigos. Él empezó tan poco a poco, que yo no te puedo decir cuándo empezó. No te lo puedo contar. Porque fue una cosa tan civilina y tan perversa que tu mente o sea, siempre intentas disculpar porque esa persona ha hecho esto o ha hecho lo otro, ¿no? Porque es lo que tú harías. No hubo flechazos, porque no llegó a ser un flechazo, pero sí hubo una química especial entre él y yo. Luego esa química con el tiempo fue cambiando. Y bueno, fue como una especie de una telaraña que te va atrapando, te va atrapando, te va atrapando, te va atrapando. Y al final te atrapa. Cuando yo realmente me doy cuenta de que estoy sufriendo malos tratos, tengo dos soluciones: o me busco la vida o me lo voy a pasar fatal. Entonces encuentro un negocio y lo pongo. Yo ya no dependía de él para nada. Entonces, ¿qué hace? Intentar machacarme. O sea, si estábamos juntos era una lucha constante. Yo no quería que mis hijas vieran eso. O sea, ellas estaban siendo maltratadas igual que yo. Estuve 3 años sin que me hablara, hasta que llegó un momento en que un amigo mío me dijo: mira, sepárate porque si no va a acabar contigo. Me separo, encuentro una persona estupenda, maravillosa, que me da a conocer una cosa que yo no sabía que existía, que es valorarme. Entonces yo vivo como una especie de paraíso, ¿no? Y pido el divorcio. Entonces él ya ve que ya no tiene ninguna posibilidad y el 1 de noviembre pues sucedió la agresión.
Los hombres no están acostumbrados a hablar sobre las emociones. Algunos incluso están limitados en la percepción de su emocionalidad. Potenciando eso, al final, se potencia la capacidad social. Las organizaciones de víctimas exigen desde hace años en el trabajo con los hombres violentos empatía con las víctimas. Pero la empatía con otra persona solamente es posible si hay una autopercepción emocional. Y de esa manera se impulsa la empatía con otras personas. Beim ersten Anruf muss ich schon zugeben, es ist bei mir sehr schnell. Tengo que reconocer que tuve miedo ante mi primera llamada. Wirklich Angst davor gehabt, anzurufen und mich Tuve miedo a llamar eigentlich dazu zu y reconocer ante otra persona fragender Mann. que soy un hombre que pega a las mujeres. Mir ist die Angst schon beim ersten Telefonat genommen. Ya en esta llamada me quitasteis el miedo. War nicht irgendwie No me metisteis en un cajón, so, en un tratamiento cualquiera, der Schublade und auf das und das können wir sino que me dijisteis, sondern es ist, eres un hombre normal, du bist pero ha pasado algo equivocado. Es ist jetzt was passiert, was nicht passt. Wir schauen, dass wir jetzt zusammen Juntos intentaremos finden und gemeinsam eine encontrar una solución y un nuevo camino. Ich bin mir bei dir zwar als Täter vorgekommen, Contigo me sentí como agresor, Verbrecher. pero no como criminal. Es ist für mich ganz Para mí estaba claro dass ich que aquí recibiría ayuda hier Hilfe para no bekomme, volver a caer en una situación así. zu kommen. ¿Cómo ves ahora tu historia en relación con la violencia psíquica? Es beginnt eigentlich damit, dass ich ein junger Mann war, zu dem Yo era un joven der sich seiner que desconocía por completo el equilibrio Kraft y überhaupt la fuerza interior. Ich habe Sicherheit nach außen ausgestrahlt, Aparentaba seguridad hacia afuera, ejerciendo poder, oder ya fuera con palabras, inteligencia, bromas für mich o war cualquier männlich cosa. sein bis zu dem Augenblick, Hasta ese momento, ser hombre significaba para mí ser el fuerte, el viril, el implacable. am besten eine Mischung. Una mezcla entre Bruce Willis y Rambo. Ich habe kontrollieren wollen in jedem Sinn. Quería controlar todo. War im höchsten Grad eifrig Era celoso al máximo. meiner damaligen Freundin, Prohibía a mi novia de entonces cualquier contacto con hombres. weil das für mich alles Konkurrenten. Para mí eran competidores y cazadores furtivos en mi terreno. Ich wollte Macht über meine Freundin Quería el poder sobre mi novia. gesehen als praktisch La vi como mi propiedad física Eigentum. y psíquica. ¿Cómo viviste entonces la situación cuando utilizaste por primera vez la violencia brutal contra tu novia? Also diese Situation auch zu Voy a explicar la situación. dann damit konfrontiert. Desde mi punto de vista de entonces, pensaba que mis celos estaban justificados porque ella tonteaba continuamente con tíos. Mit irgendwem aus der heutigen Sicht, das ist ganz normales Reden. Desde mi punto de vista de hoy, Mir no era más que charlar con personas. nur ein No Gespräch era consciente de que simplemente era una conversación con hombres. in dieses Klischee hinein Enseguida caí en el cliché. flirtet, die No me quiere. Está tonteando con otros, me está tomando el pelo, se interesa por otros. richtige, fast pornografisch. En mi cabeza veía casi películas porno con todas las posibilidades que había. Dieses Rädchen hat sich weiter bewegt. Esa ruedecita seguía y se convirtió en una enorme bola de nieve. Zum Zuschlagen war El catalizador para empezar a pegar fue el alcohol. eine Explosion von Wut, Una explosión de ira von Odio einer Hilflosigkeit. e impotencia. Man ist sich in dem Moment nicht bewusst, dass man eigentlich En ese momento uno no es consciente de su propia tristeza interior. nach außen Uno explota hacia afuera con la fuerza de una bomba nuclear. Nuklearbombe gleicht eigentlich. Man ist sich ja selber nicht einmal bewusst, dass Uno no es consciente de que sea posible sacar tanta ira, energía y fuerza desde el interior. kommt. Und auf einmal beginnt man erstens verbal De pronto zu schreien, empiezas a gritar,
y a herir verbalmente, reprimir al otro verbalmente y decir, tú eres culpable de mi estado. Uno responsabiliza al otro de su propio sentimiento. Y ella encima tuvo la desfachatez de rechazar esa responsabilidad. Fue entonces cuando le di la primera hostia. Entonces perdí el control. Estaba borracho. La golpeé y ella quiso decir algo. Y entonces le solté los puñetazos. 5 minutos después de la paliza ya empezó el arrepentimiento. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué? ¿Soy culpable yo? Pensaba que tenía que huir, suplicar perdón, suicidio. Soy la peor persona del mundo. Cuando vi su cara destrozada, de pronto me entró el miedo. Me dije, si no dejo que me ayuden, si no hago algo en contra, soy capaz de cualquier cosa. Y entonces es posible que estando borracho o en otra situación, yo pueda llegar al extremo de matar a alguien a palos. Hola Gunther, os llamo porque me ha sucedido una cosa que me alarma bastante, ¿no? Porque ayer hablé con mi hija, la llamé yo, y entonces la más pequeña que vive en la casa donde yo vivía, ha tenido 3 sábados seguidos una llamada no al portero, sino a la puerta de arriba, a distintas horas, pero siempre de noche, a 7:15 de la mañana, de la madrugada o de la mañana, cuando no hay luz. Y la primera vez no le dio importancia, la segunda ya se mosqueó un poquito y ya ayer salió a ver quién era. Entonces miró por la mirilla y no vi a nadie. Entonces ya se alarmó y ya me lo contó, ¿no? Y entonces yo enseguida me alarmé también porque yo sé cómo funciona mi agresor y entonces yo me alarmé rápidamente. Dio la casualidad que estamos en fin de semana y no hay guardia para tomar denuncia ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil, con lo cual tengo que esperar a esta mañana y pasar una noche horrorosa, mi hija una noche horrorosa, que sé que es él, que no lo he visto, que mi hija no lo ha visto, igual que cuando me dio la primera vez tampoco me dio tiempo a verlo. Sé cómo es y sé cómo actúa, y sé que es muy listo, muy inteligente, que ahora mismo está en libertad condicional, no ha cumplido los años que tenía que cumplir, no ha habido arrepentimiento tampoco, y ninguna terapia. Sí, él tiene una orden de alejamiento, pero como todos, lo asaltan, como no tiene vigilancia ni tiene control, pues lo asaltan. Y él lo que quiere es meter miedo y si puede algo más, puede llegar a algo más. Lo estoy diciendo, lo sigo diciendo. Probablemente ahora cambie de táctica y a otra, y luego hará otra, y así hasta que pase algo. ¿Y por qué no estás con tu hija? Porque estoy oculta. Me dijeron que me fuera, porque corría peligro y ellos no me podían proteger. Si me cambiaba a un sitio, que por lo menos, si ya que me iba a matar, que se lo pusiera más difícil. Eso fue la respuesta que me dieron. Sí, con todo el dolor de mi corazón, yo hablé con mi hija, y entonces mi hija lo entendió, y yo tuve que salir, y tuve que dejarla sola. Voy a intentar denunciar y
proteger, ¿no? Y sobre todo hablar con la que llevo en mi casa de Amnistía Internacional, que se llama María Maredo, para ver qué consejo me da ella. ¿Y tu familia? Mi familia me va a echar de donde estoy oculta. De lo que a mí me pasa, yo le da igual, incluso sienten vergüenza de lo que a mí me ha pasado. Y en vez de apoyarme, lo único que han hecho ha sido, pues nada, quitarme del medio y quitarme lo poquito que yo podía tener, ¿no? Yo soy la única en mi familia que estoy separada. Yo soy la única que he roto la dinámica. Y entonces no quieren saber nada. Yo llamo por teléfono para hablar con mi madre. Me cuelga el teléfono. No quieren saber nada. Por romper las reglas. Nunca pensé que iba a pegar a una mujer. Siempre dije, algo así nunca me pasará. Pero luego pasó. En aquel entonces reconocí que era tan capaz de dar una paliza como aquel tipo de hombre que siempre había despreciado. Un tipo alcohólico, asocial, que pega a su mujer.
Ahora para mí lo femenino y los sentimientos en una relación han cobrado otro significado. Tengo una conexión con la mujer y la respeto. Es tan persona como yo. Muchas encuestas nos indican que 1 de cada 5 o 10 hombres ejerce a lo largo de su vida violencia física grave. Sea contra su compañera o en el espacio público. La mayoría de los hombres que están dispuestos a ser violentos no consigue desbloquear sus agresiones en la vida diaria. Quiere decir que son conformistas. Siempre dicen sí a todo. Siempre se esfuerzan. Siempre quieren agradar a todos. El caso clásico. Hacia afuera amable con el cliente y siempre cortés. Dicen sí a todo, reprimiendo las frustraciones. Y luego, en privado, cuando nadie les ve, de pronto se vuelven violentos. Algo de lo que nadie les creía capaces. Muchas veces oímos, jamás pensé que él pudiera hacer eso. Günther está rodando una película sobre violencia de género. Una parte se hace en España. Allí describe la historia de una mujer. Sobrevivió por los pelos a un intento de asesinato. 2 operaciones de 12 y 3 horas. Ha vivido un infierno. Él pasó 11 años en prisión por intento de asesinato y rechazó cualquier terapia. No se arrepiente de nada. Ella vive con la certeza de que si él la quiere matar, la va a matar. Existe esta categoría de agresores. Aquí ya no se trata de ofrecer más terapia, sino protección máxima para la víctima. Hay que sancionar cualquier nueva agresión, sea acoso o amenazas. Y si hace falta, quitarle la libertad condicional. Me encanta que me den abracito, me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te necesito mucho cariño. Claro. Ahora te voy a enseñar cositas. Sí. Después hablamos. Quería verte también, Virginia. ¿Te acuerdas de Virginia? Sí. Me acuerdo cuando nos conocimos, ¿no? Que yo recuerdo que el caso, o sea, tu caso fue paradigmático en el sentido este de la sentencia, la frustración de la sentencia favorable, ¿no? Es decir, este señor está condenado, se le reconoce una responsabilidad civil, o sea, una indemnización, pero a fin de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado está haciendo, ¿no? Por el caso de Marta. Y bueno, en aquel entonces la cuestión de la indemnización, la cuestión de la completa recuperación eran, digamos, las cuestiones más prioritarias. Pero ahora la cuestión más prioritaria es
pues la protección frente a futuras agresiones, ¿no? Las garantías de no repetición. A mí me avisan 2 o 3 días antes que el 15 sale y entonces que sale en libertad condicional, pero no saben, o sea, yo no sé esa libertad condicional en qué consiste. Él tiene una orden de alejamiento de 500 metros y no están haciendo nada para verificar que eso se cumple. Y entonces, pues nada, me puse en contacto, hablé con María, entonces me puse en contacto con ella y me dijo, mira, me dio la dirección, mandé un correo electrónico a instituciones penitenciarias y me han escrito una carta que es para llorar. Es que no tiene ningún control. Entonces vamos a tomar tu caso también de cara al Gobierno Central para que el Gobierno Central adopte las medidas de coordinación que considere oportunas o que son necesarias y que si hay que coordinarse con el Consejo General del Poder Judicial también lo haga, ¿no? Lo importante precisamente es seguir planteando todas estas trabas, todos estos obstáculos y no parar. O sea, es decir, que esto no es hicimos una ley hace 7 años y ahora ya nos hemos cruzado de brazos, ¿no? Yo no considero justo porque un político tiene que tener guardaespaldas y yo no. ¿Y por qué yo no puedo estar con mi hija y puedo estar en mi casa? ¿Por qué yo no puedo estar y él sí puede estar? ¿Por qué él puede andar tranquilamente y yo tengo que ir mirando para atrás a ver quién pasa, a ver quién viene, mi estado en alerta, o sea, mi cuerpo en alerta? ¿Por qué tengo yo que pasar por eso? Claro. Yo creo lo que dice María, hay que hacer mucha pedagogía porque igual que a veces te miran a ti como si fueras marciana, a nosotros también. Cuando llegamos y recordamos que el Estado español tiene una serie de obligaciones de derechos humanos y que no puede eximirse de su cumplimiento, nos miran como si realmente fuéramos marcianas. Hay una ley mejorable, hay algo, antes no había nada, pero esa ley se está implementando adecuadamente, se están resolviendo los problemas que existen y nos seguimos encontrando con casos en los que al final muchas mujeres deciden esconderse, ¿no? Porque no están teniendo ningún amparo judicial o... Que yo por ahí no paso, que no me victimicen más. A mí no me tienen que controlar, lo tienen que controlar a él. Es que ya no soy yo, esta es mi hija, que mi hija también corre en peligro. Que es que mi hija, dentro de lo que cabe, bastante bien, pero cuando yo le comuniqué, porque le tuve que comunicar que su padre había salido el 15 de febrero, pasaron un trago muy malo. Se lo pasaron mal. Lo que pasa, bueno, pues luego ya con el tiempo lo vas aceptando y ya te vas adaptando. Pero tenían miedo, igual que yo tenía miedo. ¿Y tú sabes quién me protege a mí? Mi portero. Mi portero, el que me protege. Que el que está vigilando a quién entra, quién no entra, si lo conoce o no lo conoce, dónde sube, dónde baja y si llega o no llega. Es el que me está controlando a mí ahora mismo. Mi portero. Me estabas comentando entonces que los talleres estos que te ofrecieron... Exactamente, entonces en el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía. Sí. Entonces, por lo visto, lo único que había, o este año lo único que salía, era reponedoras de supermercados o limpiadoras. En ese ejemplo que es muy gráfico de cómo se plantean las políticas y las medidas para mujeres que han vivido la violencia, ¿no? Por un lado, solamente se dirigen a un perfil, digamos, muy empobrecido o con muy poca cualificación profesional, ¿no? Que eso además dices, bueno, son cursos de formación, pero luego que se inserten laboralmente, eso es otra cuestión. Eso es otra cosa. Pero luego además, o sea, se parte de la base de que ese es el perfil de mujer víctima y realmente hay un desconocimiento de eso, de lo que hemos comentado tantas veces. ¿Qué perfiles no hay? No hay perfiles. No hay perfil. Hay mujeres totalmente diversas, con circunstancias de vida. Y además, y una cosa que hay que tener muy presente, que hoy me ha pasado a mí, mañana te puede pasar a ti o a algún familiar tuyo, porque en todas las familias hay alguien. Yo creo que el caso de Marta es un caso también que enseña mucho sobre la violencia de género, porque es un caso en el que antes de intentar asesinarla, el agresor nunca le puso la mano encima. Fue toda una violencia psicológica bastante atroz, pero violencia psicológica. Y hay más casos como este. Lo que pasa que normalmente lo que yo creo que la población cree y también algunos funcionarios y personal de juzgados consideran que si no hay violencia física,
La violencia psicológica, bueno, no merece ni orden de protección, no hay problema, no corren riesgo las mujeres que sufren ese tipo de violencia. Y sin embargo, las personas bueno, pues del perfil del agresor de Marta, que buscó hacer lo que hacía, que lo hizo además creyendo que tenía todas las opciones de llegar a asesinarla, de no fallar, ese hombre ahora está en libertad. No me consta y no le consta tampoco a Marta que haya hecho ningún tipo de terapia ni de pues arrepentirse y estar transformado de algún modo, ¿no? Con lo cual, pues por supuesto que tiene riesgo, tiene un riesgo muy alto, porque es la misma persona que intentó de la manera, ¿no?, tan calculada acabar con su vida, que ha pasado en prisión unos años, sí ha pasado en prisión unos años, pero bueno, quizá ha salido y bueno, pues no sé si le importaría volver a pasar otros años o de alguna manera la determinación que tuvo de querer asesinarla sigue viva, ¿no? Yo sí creo que desde niñas nos enseñan a temer los peligros difusos y mal orientados, ¿no? Peligros como los monstruos o los descampados, los violadores sin rostro, y sin embargo no nos enseñan a defendernos de las relaciones insanas, de hombres perfectamente visibles que incluso pueden ser el novio que toda madre querría para su hija, ¿no? La propia sociedad nos plantea también un ideal de amor y un ideal de pareja que desde luego es bastante insano, ¿no? Que fomenta las dependencias, que fomenta los celos, que fomenta toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y que en el fondo a veces son microviolencias que están siendo toleradas por la sociedad, ¿no? No hay justicia, ¿no? Se queda coja la obtención de justicia. Y digo esto porque muchas veces las víctimas de violencia de género llegan a la puerta de la justicia con el San Benito de que algo querrán, algún móvil espurio, con el San Benito de que quizá lo que quieren es aprovecharse con la denuncia, sacar algún provecho en su separación o divorcio, ¿no? Todo esto, que para cualquier víctima de un delito, una víctima de un robo, una víctima de una estafa, pues normalmente no sucede, es decir, ese prejuicio judicial no está ahí. Sin embargo, para las víctimas de violencia de género es una traba añadida que les hace más difícil el camino de búsqueda y obtención de justicia. El Centro de Protección contra la Violencia de Salzburgo organiza regularmente estos encuentros. Estamos aquí los que trabajamos contra la violencia de género desde los diferentes campos. Trataremos de intercambiar experiencias no solo sobre los temas del centro de violencia, sino también propuestas y deseos para mejorar la colaboración. En la casa de acogida atendimos el año pasado 83 mujeres y 81 niños. Es un promedio normal por año. Tuvimos que rechazar 92 mujeres por falta de espacio. No pudimos acoger una de cada dos mujeres. A alguna pudimos acoger más tarde, pero es muy duro tener que rechazar a una mujer que necesita protección por falta de espacio. Estoy contento de que exista la casa de acogida y sé que funciona fenomenal, pero yo soy policía y no me ayuda mucho si la casa de acogida está llena.
Los políticos tienen que crear tantas plazas como sean necesarias. También es una cuestión de invertir dinero en ello o no. Cuando se trata de la seguridad en un partido de fútbol, nadie lo cuestiona. Se ponen 100 policías, o a veces 1000. Allí no hay problema. Hay casos donde hubo una orden de alejamiento y el agresor estuvo un tiempo en la cárcel. Avisamos a la víctima que el agresor saldría de prisión y si intentaba contactar con ella, que por favor llamara enseguida a la policía. Por desgracia, la víctima no llamó a la policía, sino a él para que volviera a casa. Y entonces volvimos por la noche porque el agresor había prendido fuego a la víctima. Había una orden de alejamiento. Es demasiado poco, eso es lo que pasa. Había una orden de alejamiento y todos lo sabían. Hubiera sido muy fácil decir, el agresor ha contactado conmigo. Hay que hablar también de estas cosas, es inevitable. Por eso, en estos casos de asesinatos, se implican a psiquiatras, porque hay que contar con clientes que son tan peligrosos porque tienen un trastorno disocial. En estos casos, se podría plantear una estancia en un psiquiátrico. De eso no se habla en absoluto. Se habla de criminalización. Y me parece bien, porque es un delito criminal que antes era legal. Y hoy ha sido criminalizado poco a poco, gracias también a instituciones de mujeres. No queremos meter a los agresores, hombres o mujeres, 100 años en la cárcel. Queremos que las afectadas tengan protección y seguridad. Queremos que los agresores cambien. Y no cambia nada si las víctimas se separan porque él sigue igual. Creo que no hay nadie en esta mesa que no quiera lo mismo. Muy bien, entonces hemos cerrado el círculo. Creo que todos tenemos la misma meta. En general, en debates políticos, judiciales, tengo la impresión de que se exigen cada vez más penas y endurecer los códigos penales. Está de moda en la sociedad, sobre todo en la así llamada lucha contra el terrorismo, introducir nuevos delitos, etc. Hay que tener cuidado para no errar el camino. Y tenemos un problema de la sociedad que plantea qué tienen en común, por ejemplo, Sevilla y Salzburgo. Cuando miras a ambas ciudades desde fuera, parece que no existe este problema. Y todos, especialmente los hombres, se empeñan en que esto no cambie. Hay que meter este tema en la formación de los profesores y los planes de estudio. Los profesores deben conocer los apoyos que hay y cómo reconocer un caso. Cambiar a una sociedad necesita tiempo. Sobre todo cambiar esta actitud en la sociedad. Es interesante que entre los años 2001 y 2011 la policía austriaca ha decretado 63.470 órdenes de alejamiento. En los mismos años, los centros de protección contra la violencia han ayudado a 120.000 personas. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está subiendo o bajando? Está subiendo. 120.000. ¿Cuántos habitantes tiene Austria? ¿7 millones? 8 millones. ¿Ya 8 millones? Nos multiplicamos. ¿Por qué será? En relación con los habitantes, 120.000 son muchos. Desde que existe la ley del 1997, las estadísticas sobre órdenes de alejamiento dicen que un 5% de mujeres recibe órdenes de alejamiento como agresoras. Hay que rechazar la violencia siempre, pero hay que fijarse en los detalles. Las mujeres que han sufrido violencia también tienen agresiones, pero normalmente las reprimen y las convierten en depresiones o suicidios. Pero a veces también sale fuera y es posible que pueda ser violenta. Son un 2%.
Es una suma muy pequeña. Normalmente no es violencia planificada ni dosificada. Pero con el cuchillo en la mano pueden pasar cosas terribles. Cuando los agresores dicen, tú me has provocado tanto, por eso tuve que pegarte. Esto es nada más que una ofensa imaginaria. No es real, es imaginaria. Con esto él se hace la víctima y convierte a la mujer en agresora. Porque si no hubieras hecho eso, no te habría tenido que pegar. A través de este truco que se utiliza en el 100% de los casos, las víctimas asumen mucha culpa porque quieren seguir con la relación y se adaptan. Pero es inútil, porque se trata de imponer el dominio y cimentarlo a través de la violencia. Funciona porque la persona afectada se adapta al agresor. Intenta satisfacerle en todo. Siempre puede haber algo que esté mal. La servilleta puede estar torcida, en lugar de comida caliente la quiere fría, en lugar de carne quiere verdura, etc. En casos extremos, las afectadas se meten en el cerebro del agresor para obedecer en todo. Eso lleva a que se olviden y pierdan sus propias necesidades y capacidades. Si no lo ha hecho ya el agresor, se aíslan ellas mismas. Se autoinculpan del fracaso de la relación y de que no son capaces de nada. Y así son cada vez más débiles. Y la otra parte cada vez más fuerte. Eso fue una breve descripción de la dinámica de la violencia y sus consecuencias. Que yo me lo he buscado yo. No, tampoco digas eso. Sí, pero en cierto modo ha sido un cúmulo de cosas. Tú estabas, o sea, es como alguien, digamos, que le educan, ¿no? Exactamente. En un determinado patrón para encajar en un cliché, en un molde, en un tipo de relación. Y son relaciones que no nos hacen felices, ¿no? Al revés. Y si no nos hacen felices, al final buscamos una huida, buscamos un... Y es ahí cuando yo creo que se desencadena, bueno, pues la reacción. Y sobre todo cuando tienes hijos, es cuando te das cuenta que tú no quieres eso para tus hijos. Que tú puedes aguantar lo que sea, pero tú no quieres eso para tus hijos. Pero te das cuenta de lo que... Fíjate lo que me sugiere, lo que estás diciendo, ¿no? Que en el fondo es otra enseñanza más del patriarcado. Si una mujer sale de la violencia es por sus hijos. Si al final nos damos cuenta de que no queremos una relación es por nuestros hijos y nosotras. ¿Dónde está realmente, bueno, pues nuestra libertad, nuestra vida? Es que no la teníamos. Yo no la tenía. ¿Él te había insultado, amenazado, eso? Él insultaba siempre, amenazaba siempre. Era una cosa habitual. Y delante de mi hija me ponía como un trapo. Manipuló de una manera bestial, ¿no? ¿Y delante de la gente, cuando estabais con otras parejas o con...? Indudablemente, o sea, a mí me ridiculizaba. Bueno, me acuerdo una vez que me fui a la feria, él estaba de guardia, y me fui a la feria con los amigos que teníamos allí, que eran todos matrimonios, y como él estaba de guardia, yo estaba sola, me fui a la feria de allí, y estábamos, pues lo normal en una feria, bailando. Bueno, pues me armó una. ¿Qué era eso de que él estaba de guardia y yo estaba en la feria? Desde luego yo creo que al final, si no miramos, ¿no?, en la base de ese iceberg, que son las violencias más sutiles y los micromachismos y todo lo que al final hay debajo de la violencia física,
pues nos vamos a quedar rasgando, ¿no? Rasgando la superficie y contentándonos con paliar las cuestiones, ¿no? más alarmantes a los ojos de los medios y a los ojos de la sociedad, porque más alarmantes para las mujeres que sufren la violencia en muchas ocasiones son las violencias psicológicas, sociales y sexuales, que están absolutamente invisibilizadas con respecto a la violencia física, ¿no? Yo tenía ayer cita con mi psiquiatra y entro con una decisión tomada, que era reconocerle dos cosas que él siempre me había insistido mucho, que era que iba de víctima, que yo nunca lo hubiera reconocido, y otra cosa era el daño psicológico que me había producido y que yo no lo reconocía tampoco. O sea, el daño no físico, sino el del alma que me había producido, las cicatrices de mi alma, esas no las reconocía y ayer las reconocí por primera vez. Entonces me dijo que había dado un gran paso. Cuando dices lo de no ir de víctima, ¿a qué te refieres? Que ya no era la víctima de esa persona, era yo. O sea, ya era yo, no era la víctima de mi asesino o del padre de mis hijas, sino era yo. Era yo como persona. ¿Y cómo te sentiste después de eso? Pues muy bien, pero a la vez que me sentí muy bien, me sentí liberada por una parte, pero por otra parte salió todo el dolor que tenía dentro. Lo saqué vomitando todo lo que llevé, todo lo que había comido durante el día, salió, pero vamos, todo, vomité todo y me quedé nueva. Antes de darme la alta del hospital, mi padre y mi madre se fueron. Mi hermana me llevó a casa, eso fuimos las dos solas. Mi hija me estaban esperando, me dejó en mi casa sola con dos niñas de 12 y 15 años, escayoladas, no sé, de ruedas, con un brazo escayolado y una pierna escayolada, ¿no? Entonces realmente ahí fue cuando yo sentí, fue cuando me vine abajo. Entonces intenté refugiarme en el alcohol, ¿no? Como una especie de salida, ¿no? Y yo pienso que mucha gente se puede identificar conmigo en esas circunstancias, ¿no? Y lo importante es reconocerlo. A mí me costó mucho trabajo reconocerlo, pero mientras antes lo reconozcas, mejor. Entonces intentaba estar todo el día durmiendo, no pensar en nada, porque el cóctel entre los medicamentos y el alcohol era como si estuviera anestesiada. Entonces estaba todo el día durmiendo, todo el día tumbada, no era nada. Era lo que había, o sea, en cierto modo le estaba dando razón. O sea, estaba yo cayéndome en la trampa suya, estaba consiguiendo lo que él quería. No me había matado físicamente, pero me estaba matando psicológicamente. Mis hijas son las que me hacen que yo me dé cuenta de esa adicción, ¿no? Entonces, yo estaba todo el día enganchada a una botella. Ya me daba igual lo que fuera. Entonces me decían, mamá, por favor, no. Y entonces dije, se acabó. Se acabó. Se acabó porque me está matando. Se acabó. Porque mi hija también ha sufrido, lo ha vivido conmigo. Y lo he pasado muy mal. Y yo se lo debía.
Y duele mucho. Duele. Y sobre todo reconocerlo, ¿no? Una vez que lo reconoces ya, te liberas. Pero mientras tanto duele mucho. Y está ahí escondido y no te das cuenta. Mi hija siempre me han dicho, mamá, nosotros éramos la madre y tú eres la niña. Te tenemos que cuidar, mamá. Y era verdad. Durante un tiempo fui yo la niña y ella la madre. Con 12 y 15 años. ¿Y por qué no han querido estar en un documental? Porque es mi historia. Ellas son parte de mi historia. Yo le pedí permiso, me dijeron que sí. Pero es mi historia, no es suya, es mía. Ellas tienen su vida, tienen sus amigos. Y tienen su pudor, sus miedos, supongo. Yo ya he pasado de eso. He pasado ya ese límite. Eso es lo mejor que he tenido en mi vida, nunca. Soy mi pilar. Soy todo para mí. Os quiero mucho. A lo mejor mucho más de lo que vosotros pensáis o creéis. Zakunda,